En este podcast me acompaña Fernando de Ceballos. Él es presidente de Green Paraná, una empresa nacida hace unos 5 años en el este del país, pero él nos va a contar más sobre el tamaño y sobre los proyectos que tiene Green Paraná para el futuro. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace Green Paraná? Bueno, nace primero por tendencia. Nosotros, como familia y como grupo empresarial, respiramos real estate, no solo en Paraguay, sino en otros muchos países, ¿no? Pero Green Paraná en concreto nace de una unión de 4 socios con una sensación de que había algo interesante para hacer en el sector residencial. El sector residencial en Paraguay, para mí, también ha nacido más o menos al mismo tiempo que Green Paraná, porque todo va ligado al crédito financiero por parte de los bancos, y los créditos financieros a largo plazo realmente tienen muy pocos años aquí. Entonces somos 4 socios con la idea de hacer unos edificios de departamentos, a ver si es verdad aquella sensación que tenemos nosotros de mercado. Entonces eso era como un negocio, como el que se compra una partida de autos y los trae, los importa y los vende como si fuera una playa, ¿no? Y el momento en el que nos hemos convertido en empresa es ese momento en el que ya no solamente tienes un proyecto, sino que tienes varios proyectos e incluso varias ciudades también. ¿Por qué eligieron el este del país? Bueno, nosotros, esto no se trae a lo que es Green Paraná, sino al grupo empresarial que formamos con otros negocios inmobiliarios, no solamente lo residencial. Nace de nuestro enamoramiento por Paraguay y de entender Paraguay como un país de potencial, ¿no? Y entonces a nosotros nos pasaba mucho, cuando llegamos aquí hace 15 años, yo vine de la mano de un tío mío con el que tenemos muchos negocios allá. eh, Nosotros en España éramos los locos de Paraguay, ¿no? Y al llegar a Paraguay, pues bueno, un país muy centralizado. Y mi tío siempre dice, en la capital de los países no te equivocas, ¿no? Entonces, en un país de muy poca información, Asunción parecía como el lugar adecuado, pero en el momento en el que llegamos aquí nos pareció muy fácil sentirnos en casa, y fueron nuestros socios primeros en uno de nuestros proyectos los que nos invitaron a conocer el este. Entonces, el este a veces te lo ponían te estoy hablando hace 15 años, como cuidado, ¿no? A ver lo que pasa allá, ¿no? Y nosotros llegamos allá y lo que vimos simplemente era que era la misma historia que Asunción. Hay muchísimas similitudes entre Asunción y Ciudad del Este, pero sin embargo con un lagging de unos 10 a 15 años, con lo cual para mí esos 10 a 15 años son 10 o 15 años de oportunidades, teniendo el ejemplo de cómo se ha desarrollado Asunción, ¿no? Entonces, ante la ausencia de em, competencia en Ciudad del Este comparado con lo que era Asunción, en todo el sector inmobiliario en general, unido a lo que nos llamó muchísimo el Este, que para mí es una de las capitales, si no es la capital productiva del país, y su posición estratégica, que hay muy pocos lugares en el mundo como eso, nos llevó a quedarnos en Ciudad del Este. Y de hecho, en Paraguay somos los locos de Ciudad del Este, y en Ciudad del Este somos los locos del kilómetro 8, ¿no? Y de repente, últimamente parece como que somos visionarios de alguna forma y todo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Somos la gente que aplicamos el sentido común en nuestras decisiones, y fue precisamente eso. El llegar a Ciudad del Este, decir, esto es como Asunción hace 20 años, 15 años, 10 años, veremos cuánto tiempo era, ¿no? Entonces eso fue por la razón por la que nosotros nos pusimos en Ciudad del Este, y porque además ves los números y es la ciudad que más ha crecido del país en los últimos 40 años. O sea, la ciudad tiene 69 años, era cero hace 69 años, a día de hoy es la segunda ciudad del país. Eso significa que en un país de alto crecimiento como Paraguay, Ciudad del Este siempre ha crecido más rápido, ¿no? Entonces nosotros fuimos a surfear esa ola. ¿Qué tal ha sido la receptibilidad de los inversores y los clientes con los diferentes proyectos que hicieron? ¿Inversores te refieres a los clientes que Sí, compran nuestros sí, departamentos, sí. los que pueden participar? Bueno, pues lo primero de todo es, nosotros lo primero que hicimos fue em, validar el producto con el mercado local. Yo cuando hablo de mercado local, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, tenemos que tener en cuenta a los países limítrofes. En Ciudad del Este los locales somos los que los consideramos paraguayos, y ojalá seamos dentro de poco, y también los brasileros. No es una ciudad completamente brasilerizada. Igual que en Asunción, tenemos que tener en cuenta también a los argentinos, ¿no? Entonces, hubiera sido muy fácil para nosotros inicialmente vender nuestros departamentos, esa partida de departamentos, en nuestras amistades y contactos en España, pero nada sirve. Lo que queríamos es ver si realmente existía esa necesidad, y fue una grandísima sorpresa. Al principio, cuando lo hacíamos, era, ¿a quién vamos a encontrar que compre un departamento por $70.000? Y te decías, ¿y $70.000? Qué fuerte, ¿no? Qué fortuna y todo, ¿no? Hoy en día, $70.000 te dura una mañana si tienes un producto a esas características directamente, ¿no? Entonces, fue mejor de lo esperado. Y de repente resultó que había mucho mercado local buscando algo así. ¿Cuántos desarrollos tienen desde que
desembarcaron en Ciudad del Este y cómo ha evolucionado el producto? Nosotros a nivel grupo empresarial tenemos ya más de 100.000 metros cuadrados desarrollados en los últimos años, principalmente en el área del kilómetro 8, pero nosotros como Green Paraná estamos ahora mismo, acabamos de empezar la construcción de nuestro octavo proyecto y estamos con otros 3 más ahora mismo en fase de diseño final para poder empezar a lanzar en las próximas semanas unos y meses los otros. Me hablaste del kilómetro 8 y el potencial que tiene en la zona este del país. ¿Tiene todavía mucho potencial más hacia adelante o ya se ocupó todo lo que se tenía que ocupar? Bueno, yo creo que tanto el kilómetro 8 como muchos otros lugares del país, ¿no? A mí me gusta mucho, uso mucho en mis presentaciones esa foto que sale del año 2009, la zona, el eje, el Aviadores del Chaco y lo que es en el año 2025 y demás. Y nosotros lo que utilizamos eso y lo que replanteamos o lo que reflexionamos internamente nosotros es tenemos que buscar esos lugares en el país que van a vivir ese tipo de historias, ¿no? El eje Aviadores del Chaco, estando muy denso comparado con lo que hay, a día de hoy todavía sigues encontrando tierra para desarrollar y demás. En nuestra área del kilómetro hecho, la cosa no ha hecho más que empezar. A mí me encanta utilizar Google Earth porque puedes ver la evolución a lo largo del tiempo, las imágenes satelitales, ¿no? Entonces, tú ves cómo era eso en el año, hace 15 años y era la más absoluta nada, o sea, la mata, como dicen los brasileros y demás, ¿no? A día de hoy es la historia ya ha empezado de alguna forma y ya se va conectando, ya tiene una inercia propia, pero queda muchísimo por hacer, ¿no? Es una cosa que nosotros tenemos clarísimo. Si no lo hacemos nosotros, otros van a venir a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos sigue motivando a desarrollar proyectos en el kilómetro 8. Y últimamente hemos ido encontrando otros lugares que nos parecen muy interesantes también y que vemos que encontramos los mismos indicadores que vimos nosotros en el área del kilómetro 8 hace tantos años. Una vez un arquitecto me dijo que el rubro es más complicado de lo que estamos afuera creemos, porque uno tiene que predecir qué va a ser la demanda. Uno no construye según la demanda de hoy, sino la demanda del futuro. ¿Cómo crees que va a ser la demanda en el futuro de los productos y servicios de real estate en el este del país? Bueno, eso que dice ese arquitecto que conoces tú, lo suscribo, pero verdad que es lo lindo de esto, ¿no? Porque eso que es ese reto, también es lo lindo de decir, bueno, ahora mismo estamos tomando en el año 2026 las decisiones de cómo se van a vivir en las ciudades en el año 2028, 29, 30 y demás, ¿no? Entonces eso es, a mí me parece precioso para desarrollar y demás. Entonces, lo que sí que vemos, y especialmente en Ciudad del Este es una ciudad muy extensa y muy heterogénea, ¿no? No, si tú me preguntas dónde vive la gente en Ciudad del Este, te diría que por todas partes. Y cuanto más tiempo paso en el este, más claro lo tengo, ¿no? Con lo cual nosotros la idea que tenemos es la de convertir el área del kilómetro 8 exactamente en el área en el que a nosotros nos gustaría vivir y que sería el lugar no solo para eso, sino para el resto de la población en general, ¿no? Entonces yo sí que veo Ciudad del Este más organizada, que de alguna forma está organizada a nivel de infraestructura, sin embargo, a nivel desarrollo urbanístico y tal, está absolutamente heterogenizada y demás. Entonces, nosotros lo vemos como concentrada en determinados business districts o puntos de desarrollo, city cores, como lo queremos llamar nosotros normalmente, ¿no? Entonces, yo veo, sin lugar a dudas, al área del kilómetro 8 como el futuro centro neurálgico del desarrollo urbano, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Hay otros puntos que se están desarrollando? Sí, también, ¿no? Pero creo que lo que hace el diferencial no solamente es el hecho de traer metros cuadrados y arrojarlos en el mercado o insertarlos, sino cómo juegan un papel en el área urbana. Y eso es precisamente la idea que tenemos nosotros del kilómetro 8. Si mostramos, y a veces lo hacemos, nuestra idea 2030 de cómo queremos hacerlo y tenemos unos renders un poco futuristas, la gente dice, estás loco. Dice, bueno, te recomiendo que mires cómo era esto hace 15 años y me dirás si estamos más cerca de nuestra idea del 2030 o de la idea de cómo era eso en el año 2011. Y con respecto a cómo vamos a vivir las ciudades en los próximos años, ¿ven que el cliente busca más metros cuadrados por departamento o busca más zonas comunes para integrarse con la comunidad del edificio? ¿Cuál es la tendencia? Es que yo creo que eso estás tocando, Santiago, en el kit de la cuestión, ¿no? Ahora mismo hay una especie como de cuestión dicotómica en el mercado, ¿no? El cómo reducir al máximo los metros cuadrados a cambio de dar amenities, por supuesto, y poder reducir así al mismo tiempo el ticket, o exactamente lo contrario, dar espacios, ¿no? Nosotros, una cosa que vamos viendo es cómo nuestro cliente va madurando. Entonces, lo que tenemos clarísimo, y sobre todo a veces es un poco eh, una tendencia opuesta a lo que da el resto de la oferta es, estamos ampliando nuestros departamentos. ¿Verdad? Los precios pues van subiendo, la tecnología,
los precios, los costes y todo y demás, ¿no? Pero nosotros sí que vemos que de incrementos pequeños a pequeños, cada día vamos haciendo más. Y te pongo un ejemplo. Nuestros superventas en los primeros proyectos era un departamento de 2 habitaciones con 64 metros cuadrados, ¿no? Y luego vimos la forma de, en otros proyectos, dar en un tamaño muy parecido a eso, lo mismo, pero con 2 cuartos de baño que en la versión inicial no lo hacíamos, ¿no? Ahora te vas dando cuenta y vas viendo el proceso de toma de decisiones de tus clientes y cómo llega la pareja y lo primero que pregunta la esposa es que dónde está su closet, ¿no? Y entonces al final dices, ¿cómo lo hacemos para poder dar un producto competitivo a cambio de poder darle un poquito más? Entonces, de repente, pues a base de pequeños incrementos en los metros cuadrados, vimos la forma de cómo ese departamento de 65 metros cuadrados convertirlo en un 73, pero al mismo tiempo tener un closet, ¿no? Y nosotros jugamos un poco más a eso, no solamente en pensar en hacer la venta rápida e inmediata, pensando solamente en un ticket y pensar en realmente quién va a estar viviendo en ese departamento dentro de 5 años. Y creo que, sin lugar a dudas, no por lo que pienso que conozco Paraguay por todos los años que llevamos acá, sino por lo que hemos visto en otros lugares, la calidad de vida prevalece sobre el resto de decisiones, ¿no? Y yo lo veo un poco la similitud con los autos, ¿no? Como cada día voy viendo cómo la gente de poder adquisitivo medio y demás antes tenía como casi todo su ahorro, su orgullo metido en un auto magnífico de un precio muy similar a un departamento y como poco a lo mejor le ha ido dando un escalón menor al auto, entonces ya no se compra el del año, sino el del año anterior o una versión en vez del 3 se compra el 2 de alguna forma y todo y va priorizando cada vez más en lo que realmente donde más horas pasa y lo más importante, que es dónde vas a formar tu familia, dónde vas a vivir tu vida directamente, ¿no? Entonces creo que cada vez más los departamentos que sean más atractivos para la calidad de vida prevalecerán. Y eso simplemente a veces es un decalaje entre la opción financiera que hay y lo que puedes encontrar al momento, ¿no? Y nosotros preferimos, si acaso, tardar un poquito más en vender, que muchas veces no es así, muchas veces se vende muy rápido también, y tener claro y tener a clientes contentos, no solo en el momento de entrega de llaves, que es el momento más importante, sin lugar a dudas, sino 4 años después. Y eso creo que es lo más lindo. ¿Cambió mucho tu cliente tipo cuando lanzaron su primer desarrollo con los que están proyectando ahora? Sí, bueno, cambió mucho nuestro cliente tipo y también es que el mercado va creciendo mucho. O sea, es que en plano, con el, llamémoslo bono demográfico, llamemos pirámide demográfica perfecta y todo, ¿no? Claro, en 5 años de tiempo se han incorporado, hay mucha más gente con 25 años que con 30 años. Entonces, los que tenían 25 años hace 5 años, a día de hoy tienen 30. Entonces, van ensanchando esa base, unido a que también la gente tiene mucha más formación inmobiliaria. Al principio te hablaban solamente de tickets. Nosotros siempre decíamos que vendíamos departamentos como historias, ¿no? Y muchas veces con la similitud del auto, ¿no? Decir, oye, pues tener un auto de alta gama japonés que conocemos todos, que tiene marketing en la Copa Libertadores, en la Champions League y todo, pues todo el mundo ya sabe y a todo el mundo está esperando a la nueva versión. Cuando decías, oye, tengo el nuevo Green Paraná, nadie tiene ni idea de lo que es. Y cuando dices un departamento, en Ciudad del Este, por ejemplo, se habían hecho muchos departamentos décadas antes y no había nada parecido a lo que era el desarrollo de departamentos de nueva generación, como podemos estar viviendo ahora de alguna forma, ¿no? Entonces había que invertir mínimo 1 hora en contarles una pequeña historia de lo que es el mercado inmobiliario y demás. Ahora ya te empiezan a preguntar por precio por metro cuadrado y eso ya demuestra que la gente lo va teniendo. Pero hay otra cosa también y esto es un guiño a los bancos, que son nuestros partners en esto fundamentales. Los bancos con los que nosotros trabajamos hace 4 o 5 años estaban denegándoles carpetas a clientes que ahora mismo serían top de top, ¿no? Y no es porque el cliente sea mejor o peor, tiene la misma capacidad financiera, ¿no? Sin embargo, los bancos cada día van teniendo más apetito. Nosotros lo venimos viendo eso en España. Bueno, los grandes bancos que se conocen en España tienen una base hipotecaria fundamental y demás, y creo que es una forma para los bancos de tener un cliente a larguísimo plazo, es un casamiento directamente a partir del cual puedes desarrollar una relación con él e ir acompañándole en todas sus necesidades, basándose en la hipoteca como la parte principal, con lo cual esa amplitud del apetito de riesgo de los bancos ha ido mejorando muchísimo el perfil del cliente al que vamos accediendo nosotros, ¿no? Y luego, escenario aparte por completo es Paraguay viene haciendo los deberes y viene atrayendo a gente como nosotros hace 15 años y a gente como todos los que vamos viendo a día de hoy en el año 2026. Y si seguimos haciendo las cosas correctamente, seguiremos incrementando y diversificando el perfil de nuestros clientes. Si tuvieras que diseñar el departamento perfecto que vos decís, lo lanzo y me lo sacan de la mano, ¿cómo sería? Pensando, porque aquí siempre, esto es lo de a quién quieres más, a papá, a mamá, cuál es tu hijo preferido y todo y demás, ¿no? Entonces, todos los productos que tenemos nosotros tienen un pequeño plan de negocio atrás y un plan de llegada de mercado, ¿no? Pero yo creo que sin lugar a dudas,
un país rodeado con la naturaleza, bendecido con la naturaleza como Paraguay, con esos amaneceres, esos atardeceres y demás, tiene que ser un departamento con vistas, tiene que tener sí o sí un amplio balcón, a ser posible con parrilla integrada, una o dos habitaciones amplias con el closet. Creo que el closet igual que la parrilla es un atractivo para el decisor masculino, el closet es un atractivo para el decisor femenino, sin lugar a dudas, y una cocina integrada, ¿no? Y creo que los amenities, como decimos nosotros, no son negociables. O sea, a mí me encanta que Paraguay es un país en desarrollo, sí, pero yo cuando les enseño a mis amigos en España el nivel de amenities que aportamos en nuestros departamentos aquí, no tienen que ser solamente al público más pudiente y todo, sino el nivel de amenities y de calidades de vida a los que accede la gente de la clase media aquí está muy por encima que una persona viviendo en un departamento en Madrid, pagando, por supuesto, un valor muchísimo mayor, sin vistas, con vista a patio y en un edificio de hace 150 años. Cuando Paraguay empezó su boom en la construcción, aproximadamente el 2010, el amenity no era una palabra normal en el sector de real estate. Hoy es casi obligatorio hablar del amenity antes del producto. ¿Cuál amenity hoy dejó de ser un lujo? Hoy es una base mínima para conquistar al cliente. Pues mira, para mí, en la forma en la que nosotros diseñamos, los amenities no son negociables, sí. O sea, por supuesto que no son negociables los amenities, pero no puede no haber una piscina. Y eso que el paraguayo no se baña tanto, pero sin embargo ves al resto de nacionalidades, argentinos, brasileros y demás, y no salen del agua, ¿no? Pero el paraguayo, aunque no se bañe tanto, quiere tener la piscina, ¿no? Ha vivido siempre cerca de una piscina. Entonces, yo no considero hacer un edificio de departamentos sin una piscina, ¿no? Y una cosa de, por ejemplo, yo soy un poco enemigo, es de poner gimnasios, ¿no? Porque si nosotros siempre decimos los amenities no tienen que ser un check, simplemente para poder poner un brochure y poner todos los logos de los amenities y decir que bien, tengo de todo directamente, ¿no? Y luego lo ves y dices, oye, yo tendré algo, pero no es de las calidades o del tamaño suficiente para poder usarlo, ¿no? Pero sin embargo, los gimnasios y, por ejemplo, lo que tenemos en Ciudad del Este, todos nuestros edificios están pegados a un gimnasio 24 horas de primera generación y demás. El cliente muchas veces, si no tiene un gimnasio, dice no, aunque sea un gimnasio chiquitito y demás y todo, ¿no? Entonces, al final, a fin de cuentas, piscina y gimnasio, ¿no? Unido también al tema seguridad 24 horas, que es algo que considero un básico y que ni siquiera lo consideramos nosotros un amenity, que más que una sensación de inseguridad y demás, es la capacidad de tener un portero 24 horas, que para los que venimos de fuera a mí me parece un absoluto lujo. Hace 15 años aproximadamente me tocó entrevistar a un arquitecto aquí en Asunción que cuando le preguntaba cuál es el futuro de Asunción, me decía, la zona de aviadores se va a llenar de edificios, me decía. Y en ese momento era una locura pensar, los aviadores era el fin de la zona corporativa. Si yo te pregunto lo mismo, ¿cuál es el futuro de Alto Paraná, Ciudad del Este o Kilómetro 8 de acá a 10 años? ¿Cuál será en tu visión? Bueno, es que ahí está exactamente la similitud entre Asunción y Ciudad del Este. Y es que Asunción ya muchas veces la gente se olvida que es una ciudad rodeada por el agua. Hubo un momento, probablemente exactamente hace 15 años, cuando entrevistaba a ese señor, que podías pegabas un acelerón y llegabas al agua y pegabas otro acelerón y llegabas al agua. Hoy en día ya nos hemos olvidado un poco dónde está el agua, ahora se está recuperando la orientación hacia la bahía, hacia el río y demás, ¿no? Entonces, eso le pasa exactamente a Ciudad del Este. Ciudad del Este no está rodeada por un río, está rodeada por 3 ríos directamente, ¿no? Entonces, el eje Aviadores, por ejemplo, está a 9 kilómetros del Panteón de los Héroes. Nosotros en el kilómetro 8 estamos a 8 kilómetros del Puente de la Amistad directamente. Entonces, hay una cosa que nosotros decimos siempre, nosotros no nos hemos movido un centímetro, pero cada día el centro de la ciudad está más cercano hacia nosotros. ¿Por qué? Porque irte a conquistar Brasil no es una buena idea. Expandirte hacia el norte, tienes otra ciudad, San Bernardarias, unido a Itaipú, pequeñas palabras, ¿no? Y 200 kilómetros cuadrados de área protegida y demás, y hacia el sur tienes a Presidente Franco y posteriormente después tienes Argentina, ¿no? Con lo cual nosotros lo estamos esperando y por eso no decimos que seamos igual que Aviadores del Chaco, nosotros seremos el centro de la zona a nuestra forma, por supuestísimo, pero sin lugar a dudas la ciudad está viniendo a nosotros y no hay más que ver las imágenes. Nosotros hemos estado trabajando fuerte, hemos estado entregando mucho tipo de productos y demás y todo, pero ya no somos solamente nosotros, ¿no? Y además lo que ocurre es, muchos de los sectores que no se consideran de alguna forma los tradicionales de la ciudad, cuando lo están desarrollando, están viniendo por nuestra zona, por ejemplo, ¿no? O sea, el comercio, por ejemplo, que conocemos todos de Ciudad del Este y que tanto lo caracteriza a la ciudad, todavía no ha venido por la zona. Eso están como muy centrados en la zona del Puente de la Amistad, ¿no? El área
de las grandes empresas agro, por ejemplo, que siempre ha tenido como un punto de base Ciudad del Este, empieza a tener su conexión, su punto de conexión en otros lugares, ¿no? Y hay varias empresas agro que se están estableciendo en nuestra zona. El área universitaria se está viniendo con nosotros. ¿Qué decir también del área industrial también, ¿no? Está ocurriendo una cosa muy interesante, Ciudad del Este, que sin haber un plan regulatorio concreto, que es algo que estamos pidiendo nosotros, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios del Alto Paraná, la ciudad se está organizando solita, ¿no? Y eso es gracias a la infraestructura. Anteriormente, las áreas industriales en Ciudad del Este era el kilómetro 10. Tienes ahí parques industriales de tamaño mediano, tirando a pequeño de alguna forma, ¿no? Este nuevo puente que viene ahora mismo está redefiniendo la ciudad por completo. Y lo que está pasando es que a través de la circunvalación que está dando hasta el puente de la integración, te está marcando el desarrollo del eje logístico y del eje industrial directamente, ¿no? Con lo cual ya una fábrica, un depósito y demás ya no tiene sentido que vaya a entrar en el futuro, ¿no? Ahí va a llevar todos los camiones. Ciudad del Este va a ser una ciudad en la que no va a haber camiones en el futuro, ¿no? Entonces, precisamente se va a dar ese punto de contacto donde desde el kilómetro 17 hasta la frontera será como ese área completamente desarrollado al comercio, al negocio y al área residencial, que es la que más está pujando ahora mismo. Entonces, el Ciudad del Este que yo conozco hoy no va a existir en 20 años. Yo no lo va a reconocer ni España, decimos, ni la madre que la parió directamente, ¿no? O sea, creo que no, y se está redefiniendo, ¿no? Y creo que hay una cosa muy importante que es la definición que tenemos nosotros de la ruta, ¿no? La ruta es la arteria principal de la ciudad, pero la ciudad le está dando las espaldas de alguna forma, ¿no? Porque es ruidosa, hay mucho tránsito y demás. Desde que se ha abierto el puente de la integración, nosotros en nuestro kilómetro 8 veíamos de toda la vida de Dios, veíamos siempre los camiones estacionados para pasar la frontera en el puente. Todavía sigue habiendo, porque todavía no está abierto al 100%, entonces dependiendo de los horarios y demás, pasan por un lado si vienen con carga o no, pero eso se ha reducido drásticamente. Para mí una de las cosas que vamos a ver, y ya empiezan a haber obras importantes de viaducto en el kilómetro 10 y de retornos y demás, es el cambio que va a tener el papel de la ruta, en vez de ser una ruta, una gran avenida directamente. Piensa que esa ciudad es como si estuviéramos los de Villarriba, los de Villabajo, o el eje norte, el eje sur, ¿no? Que es nosotros desde nuestro área en el kilómetro 8 hasta el otro lado de la ruta tardamos 15 minutos en auto, ¿no? Eso le llamamos el telón de acero invisible, ¿no? Entonces, el día que todo eso sea, volveremos a abrazarnos con nuestros hermanos del otro lado del telón directamente. Entonces, va a pegar un cambio y lo está pegando directamente, ¿no? Y a veces es el propio esteño el que no se da cuenta, pero las grandes instituciones también se están mudando. En nuestra área, por ejemplo, hace 3 años más o menos, creo que fue ya, que se abrió el Palacio de Justicia del Alto Paraná, que fue la principal obra urbana pública en Paraguay durante varios años directamente. El Poder Judicial está absolutamente atomizado y separadas sus sedes a lo largo de la ciudad y se centralizó todo y se hizo una obra de primer nivel justo allá, ¿no? Hay rumores también de la gobernación, de la municipalidad, no solo es la parte privada, sino también la parte pública también. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Muchísimas gracias, Santiago.